Bien, una disculpa por los inconvenientes. Parece que estamos teniendo algunas dificultades técnicas con esta cuestión del servicio de Internet. Eh, como quiera, voy a continuar con el tema. Vamos a seguir hablando al respecto y eh, les comparto la liga para que se contacten, para que se comuniquen. Perdón, para que vean el video. No se comuniquen, sino vean ustedes el video. Vamos a continuar entonces. Vean ustedes las fotografías que están en la página 52 de su material que les envié. Van a notar que la narración es un estilo textual muy cercano, es muy acercado, es muy amigable. Y el propósito de es relatar un hecho. Y esta es la razón por la cual tiene las particularidades en general que ya hemos comentado, ¿no? Obviamente, cuando se está haciendo la narración, no se está pensando, a ver, voy a decir ahora esta parte, voy a decir, sino que sabiendo las partes del texto, enfocamos el contenido ahí. Ya cuando se trata del cuerpo general, pues entonces ahora sí, ¿no? Nos soltamos, le damos y hablamos tal cual como vayamos pudiendo, ¿sí? El otro aspecto que vamos a manejar, ¿sí? Como parte de la macroestructura. Ya vimos el título indirecto. El desarrollo del cuerpo del texto. Es aquí donde yo les digo, es aquí donde comenzamos a explicar, damos la opinión, argumentamos, narramos sobre lo que estamos nosotros queriendo comunicar, ¿sí? La modalidad argumentativa es otro de los aspectos del texto. Ya como lo hemos recalcado antes, desde que empezamos a trabajar con los textos, respecto, incluso en particular con los textos históricos, con el fin de interpretar y construir su postura, un lector va a ir más allá de la simple información y se va a meter más en la búsqueda de lo que el autor está pensando. ¿Sí? Un buen lector sí se queda, vamos, con el mensaje directo, pero hay lectores que se van un poco más allá. ¿Qué está pensando? ¿Cómo está pensando? ¿Quién es él? Entonces, cuando nos damos cuenta de la importancia de saber quién es el que está comunicando, buscamos incluso su biografía, vemos su postura, quién es, de qué país es, cuál es su cultura. En una ocasión, perdón, me prestaron un libro de poesías, ¿sí? Pero me lo prestó un amigo marroquí de Marruecos, zona de conflictos árabes, ¿sí? Sus poesías llenas de amor, indicando que dentro de ese amor escuchaban los cañones, los truenos, las explosiones, como si estuvieran, es el amor tan grande, como si estuvieran parados en un barril de pólvora. O sea, muy bonita la poesía, sí, pero su contexto lo está proyectando en esa poesía. Entonces, cuando vemos el personaje de dónde es, vemos, por ejemplo, el libro Cometas en el cielo, ¿sí? Es un libro que narra más o menos estos ambientes, que narra estas características de una guerra en el pueblo árabe. Khaled Hosseini es árabe. Él narra cómo él tuvo que salir por conflictos bélicos de su país, se refugió en Estados Unidos, pero después tiene que regresar a cerrar un capítulo en su vida, ¿sí? Él no actuó de una manera muy propia cuando era niño y tiene que regresar después a lavar sus culpas, a lavar sus pecados.
Es un libro muy bonito, incluso lo pueden ustedes encontrar en película o en internet, en PDF. Léanlo. Eh, No se van a arrepentir. Si ven la película, tampoco se van a arrepentir. Es muy bonita porque está muy apegada al texto. Tiene muy buen argumento, tanto en la película, pero el texto argumenta mejor todos los acontecimientos. Y argumentar, pues, significa tomar una posición y defenderla o rechazarla por medio de razonamientos para lograr que otro individuo, en este caso el lector, reflexione acerca de sus propias consideraciones. Este texto, esta película, yo la proyecté en una clase sobre sociología. Difícilmente pude reconciliar a la audiencia con el protagonista. El protagonista actúa de una manera dolosa cuando es niño y entrega su sangre, casi da su vida al final por restaurar el daño que hizo, pero ni aún así los que vieron la película quedaron contentos con el autor. Pero es un texto bastante crudo. Hosseini vivió en este caso las situaciones de las guerras de los árabes, testigo directo de, este, de este tipo de culturas. ¿Sí? Los tipos de textos argumentativos pueden ser artículos de opinión, los de las editoriales, discursos políticos. Un discurso político es un texto bastante argumentativo. Un panfleto trae un pequeño texto argumentativo. Un ensayo puede enfocarse en cuestión de política y va a ser un ensayo con fundamentos argumentativos. ¿Sí? En la página 53 de su libro, del PDF, pueden ver el esquema de un cuerpo argumentativo para tener una visualización un poquito más amplia, ¿sí? Ese texto de la página 54 les recomiendo analícenlo, chequenlo bien y vayan identificando cada una de las partes que acabamos de ver. En el mismo texto que el PDF que les envié están estas partes que he mencionado. Y bueno, les voy a recomendar también que escriban un texto corto con cada una de las partes que encontraron ahí en esa lectura de la página 54. Escriban el texto y marquen el inicio y el final de cada parte con una línea. ¿Sí? Y súbanla junto con el material que les acabo de dejar el día de hoy para ver y hacer yo alguna comparación y decirles yo si vamos, cómo van captando, para darme cuenta cómo van captando el sentido de la información. Ok, otros de los temas que trataríamos en este asunto, por ejemplo, la modalidad explicativa, es otro de los puntos que vamos a analizar, la modalidad explicativa. Hasta el momento hemos trabajado con modos discursivos, narrativos y argumentativos en textos, donde se representa e interpreta un hecho histórico, hasta aquí. Pero no son estas las únicas modalidades, hay varias. Es muy común que en la explicación o modalidad explicativa también esté presente la argumentación, pero, o en este caso, la modalidad explicativa. Entonces, el objetivo principal de la modalidad explicativa, así como el motivo principal, vamos, la intención comunicativa tiene un objetivo principal, también la modalidad explicativa. Y esta es hacer que un conocimiento sea entendido, o sea, está explicando para que sea entendido. Entonces, para lograr este fin, quien escribe, el escritor, recurre a datos, ejemplos, descripciones, comparaciones, ilustraciones. Entonces, las características principales de la modalidad explicativa, fíjense bien, la característica principal es que se describe en tercera persona o en modo impersonal. El autor no tiene injerencia. Esto es para garantizar la imparcialidad en el tratamiento de la información.
Se trata de intentar decir los datos tal cual como son, ¿sí? Ejemplo de ello diría, se necesita, etcétera, etcétera. Es importante aclarar, tras estos otros puntos, sí, en la escritura de textos explicativos se usan verbos en modo indicativo, es decir, aquellos que denotan seguridad y se usan para afirmar algo. Como por ejemplo, fue, salvó, vivo, y pues hay varios, ¿no? El escritor que se enfoca en los textos explicativos se utiliza un vocabulario concreto y exacto. Entonces es muy común usar términos técnicos o científicos propios del tema. Obviamente, el escritor tiene que conocer el significado de esos conceptos para poder entonces expresar una emoción. Este, es entonces de alguna manera muy evidente el uso de contrastes, oposiciones, relaciones, o causa y efecto de una situación. Esto provoca que haya una secuencia lógica, ¿sí? Y ayude mucho para la explicación del, del texto. Por eso se llama texto explicativo. Eh, En los textos explicativos vamos a ver el uso de recursos gráficos, cuadros, resúmenes. Ahí voy a encontrar un árbol, diagrama en forma de árbol, diferentes gráficas incluso, ¿sí? Este tipo de paratextos ayudan a dar una explicación más general sobre el tema, pero también por el otro lado sirven para evitar que la exposición sea monótona, que sea simplemente hablada y punto, sino me muestran un dibujo que entre también en mi mente y me haga comprender lo que se está tratando de comunicar. Esto da variedad a lo que se dice, incluso guían la intención de los lectores hacia un objetivo principal. ¿Quieren ver un texto explicativo? Chequen, perdón, un paratexto, que es de lo que estamos hablando ahorita, dentro del texto explicativo. Para ver un ejemplo de paratexto, chequen bien la página 63. Ahí van a encontrar cómo se dice las partes, perdón, de un paratexto, y chequenle, porque ahí van a encontrar cómo procura no ser monótono el diálogo, el monólogo. Además de las imágenes, también vamos a ver tablas, gráficas, estadísticas, porque hay estudiosos que consideran que algunos aspectos del suceso histórico, en el caso de las situaciones económicas, son importantes, ¿sí? Quien le gusta ahorita hablar de política, va a agarrar una gráfica para ver los índices de violencia en el sexenio pasado y en el antepasado, y en los diferentes estados de la República va a ser una comparación de cómo se vivió en el sexenio antepasado, cómo se vivió en el sexenio pasado y cómo se está viviendo en este. Entonces, teniendo estos tres elementos, estos tres estudios, los traslapamos, los encimamos y nos podemos dar cuenta y podemos hacer una comparación bastante amplia. Obviamente, yo como lector, pues no me voy a detener a buscar, a empezar eh, pero sí considero propio y bueno, mm, este, considero propio y bueno el hecho ah, de confiar en una fuente, de confiar en alguien, de confiar en la persona que escribe. No tenemos otra. De otro modo, tendríamos que convertirnos en investigadores y pues esto nos cortaría el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que pensar, no va a ser lo mismo leer un argumento, una nota periodística de un reportero que tiene tendencias por algún partido político que de otro. Tengo que entonces confiar en uno y aplicar mi criterio, ¿sí? Sí, efectivamente estoy grabando la clase. Sí, efectivamente, Nubia, estoy grabando la clase, les voy a mandar después el link. No se preocupen, van a recibir el contenido normal. No dejen de ver el contenido. Sí, me están comentando que no se puede acceder. Tengo
el Zoom activado, estoy grabando en este momento. Les voy a pasar el link más adelantito para que, 2 links de 2 videos para que no dejen de escucharlos y de verlos también, ¿verdad? Bien. La interdisciplinariedad. Esta palabrita, interdisciplinariedad, interdisciplinas. Esto es una herramienta que nos sirve en la representación y la interpretación de un suceso histórico. Algo que pasó, como por ejemplo lo de las Torres Gemelas, la expansión del ébola en África, la expansión del COVID en todo el mundo, el asesinato de los estudiantes de los 43 normalistas en Ayotzinapa, etcétera, todo este tipo de cosas. Estamos tratando ahorita el asunto del 2001, el 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas. Hubo incertidumbre, hubo preocupación, se empezó a inventar otras cosas. Nadie somos historiadores, nadie somos politólogos, nadie somos sociólogos, nadie somos, alguno que otro sí. Pero cuando se da el caso, todos tenemos opinión y todos podemos opinar y todos podemos decir, sin serlo. Obviamente, quien es un politólogo, pues va a tener una mejor manera de ver las cosas y de interpretarlas, pero no se puede zafar de la tendencia. Si tiene sus ideales políticos, los va a ver a través de ese filtro y no vamos a poder ver una verdad. Entonces, el escritor tiene que despojarse de lo que siente y piensa para expresar una verdad. Es difícil expresar una verdad cuando la verdad le afecta. Sin embargo, un buen escritor es capaz de hacerlo. Mucha gente en todo el mundo pues, se lo pensaban cómo era posible que Estados Unidos, que es la nación más poderosa del mundo, estuviera pasando por una situación como esa. Si eso estaba pasando en Estados Unidos, ¿qué podía pasarle a la demás gente en el mundo? Ese era nuestro temor. ¿Sí? Por esta razón, muchos especialistas comenzaron a dudar de si efectivamente hubo un ataque o fue un ataque inventado. Y bueno, desde el 67, 68, que el hombre también subió a la luna, bajó, subió, como sea, viajó a la luna. Al principio todo el mundo a la expectativa, todo el mundo emocionado, todo el mundo contento, pero después empezaron a ver. Para empezar, el martillo cayó, esto, etcétera. Empezaron a sacar argumentos diciendo que ese alunizaje jamás ocurrió. Bueno, siguen trabajando en ello, hay quienes sostienen que sí, hay quienes siguen sosteniendo que no, así como hay gente que sostiene que la Tierra no es redonda. Entonces, en este caso, ellos, los críticos dijeron, bueno, pues, ¿cómo pudieron los terroristas planear un ataque sin que el Servicio Secreto de Estados Unidos se diera cuenta? ¿Cómo los terroristas ingresaron al avión con las armas para amagar a los pilotos? Entonces dijeron, bueno, ¿será posible que Estados Unidos planee un ataque, un autoataque para beneficiarse a sí mismo? Empezaron a analizar las situaciones y pues llegaron de repente a las conclusiones de que sí pudiera haber ocurrido esto. Pero bueno, una vez que se expone el caso, no quiere decir que sea verdad. Si no quiere decir que exactamente le han dado en el clavo y eso fue lo que pasó. Cada quien va a sostener sus verdades, cada quien va a sostener sus posturas y vamos a quedar igual. En lugar de tener una respuesta, tenemos otra cuestionante más. Y ahí, pues ya es prácticamente cuestión de cada quien. Todo este entramado es muy difícil de interpretar, difícil de comprender. Voy a recomendarles buscar el video, ¿sí? Esta es una recomendación muy particular. Busquen el video.
Lo van a encontrar en internet, aunque ya casi se está perdiendo. Hay algunos programas, capítulos, películas, análisis, pero ojalá y puedan encontrar los videos originales del atentado. Perdón, y van a ver las siguientes cuestionantes. ¿Quién escribe el contenido? ¿Cómo se llama la persona? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escrito? ¿Sí? La fecha, más o menos. ¿Qué tipo de escritura es? Chéquenle bien. ¿Qué tipo de texto es? ¿Dónde fue que ocurrieron los acontecimientos? Ok, pero respecto a la escritura, esto es bien importante. ¿Cuál es el fin del escrito? Ok, en la página 66. ¿Cuál es el fin de la fotografía que le tomaron a ese escrito? ¿A quién quiere el escritor que llegue esa información? ¿Dónde lo publicó? ¿Sí? Analícenlo muy bien. No es necesario entregar nada más piénsenlo bien. Pueden hacer el mismo ejercicio con la nota busquen la nota cuando aparece las primeras alertas sobre el coronavirus. ¿Quién escribe el texto que ustedes encuentren sobre el inicio del coronavirus? ¿En qué periódico se publicó? ¿En qué tiempo se escribió? Analicen la situación. ¿Qué tipo de escritura es? ¿En dónde fue que ocurrieron los acontecimientos? ¿Sí? ¿Y cuál es el fin de lo que se escribió? ¿A qué auditorio pretende llegar esa información? Léanlo, es bastante interesante al momento de hacernos estas preguntas. ¿Qué está pasando? El presidente de México tiene COVID. No es lo mismo alguien que un periodista que simpatice que no tenga simpatía por el presidente, no hacer el mismo texto que otro texto que escriba alguien que sí simpatiza con el presidente. ¿Cuándo fue escrito el texto? ¿Qué tipo de escritura es? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Qué se pretende lograr? ¿A dónde quiere llegar el escritor? ¿Sí? Entonces, es importante hacernos todas estas preguntas. Quienes analizan la situación de las Torres Gemelas dicen que Estados Unidos estaba a punto de entrar en una grave crisis económica. Bastante. Y sí recuerdo yo efectivamente que se hablaba mucho de la crisis económica. Incluso México fue abordado en este sentido para que se incorporara al Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN. ¿A la OTAN? Sí, a la OTAN. Y el objetivo era meter a México porque una vez que entra México ahorita ustedes saben que el país de México maneja una política de no intervención. Golpéense, mátense, pero yo nomás voy a decir, ahí estás mal, tú estuviste mal, pero yo no me voy a meter, ni voy a aventar piedras, ni tampoco me voy a reír. Calladito voy a estar. Sí. Esa es la postura de Estados Unidos. Pero sí, de México, pero si México se mete al Tratado del Atlántico, entonces va a estar obligado a tener un ejército de primer mundo, así, comprando muchas armas, aviones, barcos. ¿A quién favorece que México tenga que comprar armas? Pues al principal fabricante de armas del mundo. Y el principal fabricante de armas del mundo, pues ya buscarán ustedes quién es. Si no es Estados Unidos el mejor, la obligación de comprarles a ellos, porque los tenemos a un lado, sí era.
pero están, yo no sé, no recuerdo quién es el primer país. Vamos, que si San Google nos da la respuesta. Primer fabricante de armas. Y dice, los 5 países que exportan el 75% de las armas del mundo, ¿cuáles son los que más las compran? Eh, bien, dice, según el último informe, son Estados Unidos, en primer lugar, Rusia, Francia, Alemania y China. Entonces, si México pues, se mete a este tratado, pues obviamente va a tener Estados Unidos un comprador de mucho, porque pues no tenemos nada, tendremos unos cuantos helicópteros que se utilizan cuando nos ataca la naturaleza. Hay algo en la marina, algunos barcos también, pero no somos un pueblo armado o que haya invertido mucho en su armamento. Ok, de esta manera, pues vamos a ver a quién favorece a quién favorece que México se meta en este asunto de las armas. Pues obviamente Estados Unidos. ¿Sí? Y caramba, o sea, los tenemos aquí a un lado. Y pues dependemos de ellos en gran medida respecto a tecnología y muchos servicios. Incluso mucha de nuestra materia prima se la llevan, la transforman allá y nos la vuelven a vender. O sea, estamos, es la economía, bueno, que se maneja actualmente. Como les digo, yo no puedo opinar mucho de política porque pues, no sé por qué lo están haciendo así. Hay quienes lo ven mal y pues bueno, yo también lo veo mal porque digo, somos un país rico en recursos naturales, ¿por qué no fabricar nosotros nuestros propios calzones, no? Si tenemos bastante maguey. Denle una leída también al texto que viene en la página 69. Van a ver cómo se confunden un poco en ese sentido. Si Estados Unidos en ese tiempo estaba a punto de entrar en una grave crisis económica, el hecho, digamos, de destruir sus torres, pues pone en alerta a todo el mundo y empieza a ser un vendedor de armas. Recuerden que el principal negocio prácticamente de Estados Unidos son las armas. ¿Sí? ¿De dónde sacan los gobiernos y las organizaciones privadas tanto dinero? De las armas. En México, si se dan cuenta ustedes, el gran negocio para la gente de billetes, pues es la construcción. Fabrican, es más, tanto fabricaron, y hay tantas casas solas, sobre todo en las periferias de la ciudad, que esto dejó de ser un negocio para los inversionistas en México, la construcción. Y también fue un impacto grande para México porque bajó bastante también la cuestión económica, el poder adquisitivo. Entonces consideran que necesitaba Estados Unidos organizar una guerra para reactivar su economía por medio de la industria del armamentismo. Entonces el ataque a las torres pues solamente un pretexto, ¿no? Eso es lo que dicen muchos. Realmente, como les digo, no sé mucho de políticas, pero muy poco se comenta que haya sido efectivamente un ataque terrorista. Para analizar este texto de la página 69 hay que ser crítico, analítico, no tomar postura, de mente abierta.
Este texto de la página 69 es una refutación. Una vez que hayan leído la refutación, ¿qué opinan? Hay que escribir ustedes su opinión al respecto. Para que después le den ustedes mismos una leída y digan, ah, ok, ya voy entendiendo por dónde va la cosa. Ok, mm, bien, Michael Foucault es un sociólogo francés, también científico y filósofo. Él dice que un discurso histórico es una realización verbal regida por un conjunto de reglas económicas e históricas, determinadas en el tiempo y en el espacio, definidas por una época dada y para un área social, económica, geográfica y lingüística determinada. Vamos, este tipo de personas son intelectuales, son gente que domina muchos conceptos y saben de lo que están hablando. Ok, entonces este asunto es bastante importante. Ok. Y bien, otro punto del que vamos a hablar es de las propiedades textuales. ¿Sí? Las propiedades textuales son las siguientes. Espero estén tomando sus notitas, si no, pues bueno, repasando nuevamente el video. La adecuación. ¿Okay? La adecuación se refiere a que el escrito debe tomar en cuenta al enunciatario, al que lo está expresando. De manera que la manera de hablar, vamos, de escribir lo que se habla y los problemas que se manejen, que sean claros, para que puedan ser entendidos. Importante tener en cuenta siempre a quién va dirigido el texto. Por eso se va a utilizar un lenguaje adecuado. ¿Sí? Si es un texto para niños, el otro de las propiedades, uno de ellos es la adecuación. El texto para niños. Voy a poner un ejemplo. El gavilán es un ave que se alimenta de animales muertos. Se parece a las águilas, pero es más chiquita. Su cuerpo es gordito y puede medir hasta 50 centímetros. Su pico parece una curvita, sus patitas son muy fuertes y tiene unas uñotas grandes que le sirven para agarrar a los animales que se va a comer. Pueden ser negros, grises, cafés o anaranjados. Son los gavilanes. El mismo texto. El gavilán es un ave que se alimenta de animales muertos, se parece a las águilas, pero es más chiquita, su cuerpo es gordito, etc. Pero ahora para adultos. El texto sería: el gavilán es un ave diurna de rapiña. Aquí ya no está diciendo que se alimenta de animales muertos. Al decir de rapiña, ya sabemos que es de animales muertos. El de texto de los niños dice se parece a las águilas, pero es más chiquita. El texto para adultos dice muy similar al águila, pero de menor tamaño. Para los niños diría su cuerpo es gordito y puede medir hasta 50 centímetros. Para adultos diría es de cuerpo robusto, mide hasta 50 centímetros de largo. Su pico es una curvita. Acá diríamos, tiene el pico curvo y patas fuertes. ¿Sí? Igual que a los niños. Tiene unas uñotas que le sirven para agarrar a los animales que se va a comer. ¿Sí? Acá dice que tiene el pico curvo y patas fuertes. Y reemplazando este texto dice, con uñas grandes que le sirven para cazar.
Al niño le voy a decir con unas uñotas que le sirven para agarrar a los animales que se va a comer. Pueden ser negros, grises, cafés o anaranjados, decimos a los niños. A los adultos les decimos, el color de sus plumas varía según la especie y puede ser negro, gris, café o anaranjado. ¿Se fijan? Los textos son diferentes, pero dicen lo mismo. Pero va diferente para cada audiencia. ¿Ok? Mm, el tipo de lenguaje mm, se va a utilizar dependiendo hacia dónde va dirigido nuestro enfoque, nuestra comunicación. Eh, el lenguaje formal diría, la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento que ocurrió hace tiempo y trajo la muerte de muchas personas. Ahí está. Pero si lo digo de una manera técnica, con un lenguaje técnico, que son los diferentes tipos de lenguajes, ya vi el informal, la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento que ocurrió hace tiempo, ya, y trajo la muerte, mucha gente. Un lenguaje técnico, la cifra de muertos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial no puede determinarse de forma absolutamente precisa, pero es muy posible que llegase a alcanzar los 60 millones de personas, al menos 4 veces más que el número de muertos producidos durante el conflicto de 1914 y 1918. Sí, vean ustedes, texto informal, texto técnico. La coherencia. El texto debe tener un hilo conductor. Tiene que decir las cosas como son. Debe haber una progresión temática, de modo que el referente pues nunca se pierda de vista, sino que exista una unidad en el asunto que se trata. Por ejemplo, si voy a estar hablando de la Segunda Guerra Mundial y pasó esto, el arribo de las tropas a Normandía, etcétera, etcétera, y, y la guerra en Vietnam ocurrió de no, estoy mezclando los temas, voy a agarrar un solo tema, hay que ser coherentes, ¿sí? La coherencia es el tallo principal de la planta, opuesta a la raíz. Generalmente crece en sentido vertical, ¿sí? Es el tallo, y va hacia la luz. A eso se refiere con la coherencia, que es lo principal, es la médula. Y bueno, sin coherencia, pues no va a tener mucho sentido el, el texto en cuestión, ¿no? La cohesión del texto, esta propiedad tiene que ver con la estructura y la unidad del párrafo. Hay cohesión. Y de este modo, se debe evitar que las palabras den vueltas y vueltas una y otra. Para evitar esto utilizamos los sinónimos. Por ejemplo, si vamos a hablar de seres humanos, podemos ocupar palabras como individuos, hombre, persona, sujeto, humano, etc. Esto es cuando tiene cohesión. Cuando no hay cohesión, se pierde un poquito más el sentido que cuando la hay. ¿Okay? Cuando hay cohesión, hay un enfoque más propio cuando hay cohesión. Aquí podemos hacer dos comparaciones, sin cohesión y con cohesión. Sin cohesión, un texto diría, la basura es un problema que afecta a la humanidad. Sin embargo, en muchas ocasiones es la misma humanidad quien no hace nada por contribuir, por el contrario, sigue incrementando el problema. Pero cuando hay cohesión dice, la basura es un problema que afecta a la humanidad. Sin embargo, en muchas ocasiones son los mismos seres humanos quienes no contribuyen y por el contrario seguimos incrementando el problema. Muy diferente este texto al otro. Este segundo texto se siente más cómodo, más suave, ¿sí?
Y bueno, estos son los temas hasta ahorita. Sí, vamos un poquito apurados, como les digo, pues porque ya vienen las vacaciones y todos quieren vacaciones, yo también quiero vacaciones. Entonces, aquí está, vamos a ver. Y bueno, denle una leidita para que ya después se sienten a descansar y se sientan de vacaciones, se sientan descansando. Digo, se nos viene el tiempo encima, necesitamos darnos un poquito de prisa. Para eso tienen ustedes ahí el PDF, denle vueltas, arrastrenlo, vengan, vayan con él. Sí se necesita, sí se necesita, hay que leer mucho, bueno, e incluso pues pueden buscar temas en internet para complementarlos. ¿Sí? Les agradezco pues mucho que se hayan conectado a esta hora, que hayan podido ver el video. Lamentablemente no pudimos transmitirlo en el momento que se debía, pero en este momento pues ya lo estamos grabando, que lo revisen y que les sea de provecho. Nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.